Ok, estamos hoy si estuviéramos en otra sociedad, en Europa o en Estados Unidos o Canadá, hoy sería el equivalente al mexicano Día de los Inocentes. Es el primer día de abril, o 1 de abril, que en Europa Occidental y en Estados Unidos y en Canadá lo conocen como el Día de los Tontos, April Fool, que dicen. Entonces, si ven noticias en otro idioma que no sea en español, porque ni siquiera en España lo hacen, en España es el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, como buenos cristianos, duden de lo que están leyendo. Si es alguna noticia publicada en Francia, en Inglaterra, o en el Reino Unido de la Gran Bretaña, que sería todo el United Kingdom of the Great Britain, que incluye todas las islas, porque si hablamos de Inglaterra, solamente la parte sur de la isla mayor, la isla de la Gran Bretaña. En la isla de la Gran Bretaña hay 3 naciones miembros del Reino Unido, que son Escocia al norte, Inglaterra al sur y Gales al oeste. Y aparte está la isla de Irlanda, donde hay un territorio, Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, si ven algo publicado ahí en Canadá, en Estados Unidos, duden. Puede ser cierto, puede ser falso. Con lo que pasa ahorita allá del otro lado del Río Bravo, pues ahí sí no sabes qué onda. Hoy es 1 de abril de 2025 y estamos en México en divulgación de la ciencia en la Iztapalpa de la Universidad Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de Salud, y optativa como temas de biología experimental y biología experimental, de la licenciatura en biología experimental. Bueno, hemos revisado entonces lo que es la comunicación al público, vulgo, de ciencia, de manera escrita y de manera oral. Ya hemos dicho que la escrita y la oral se comunican, se incorporan, se integran, por ejemplo, cuando escribimos guiones. Básicamente, hay diferentes estructuras de guiones. Escribimos el guión, escribimos para poder hablar. Por ejemplo, les mencionaba para un programa de radio. Pero a veces se hacen guiones. Este guión se hace para transmitir de manera oral, pero acompañado de imágenes. E incluso podría haber una integración de texto e imagen. Pero eso lo vamos a ver después. Texto e imagen, ¿como en qué caso? Pues como en continuos. De hecho, en la portada de este libro, bueno, en el lomo, no, este lomo del libro es el lomo humano. Bueno, el lomo sería si fuéramos cuadrúpedos, los minisespados en este caso. En el lomo de este libro, ¿qué es lo que vemos? Solo letras, palabras, correspondería a la comunicación escrita. En la contraportada, en el anverso, no hay nada. En la portada, en la pasta que hay texto e imágenes que nos informan del contenido de este libro. Se titula Mis primeros conocimientos y vienen 3 imágenes. De hecho, las puras imágenes podrían darnos la información del contenido del libro. ¿Cuál es? ¿Cuál es la imagen que está arriba? Músico. Un músico.
¿Cuál es la imagen que está abajo? Una bailarina. Una bailarina. ¿Qué contiene este libro? Bueno, artes, dos artes, música y baile. En particular es una bailarina. No es un, no sé, alguien con sombrero de charro y botas, zapateando. No es danza folclórica mexicana. En particular parecería ballet. Bien, pues efectivamente hay un texto que dice ballet. Y decías que hay un músico. Hay un texto que dice. No, acá, junto al trabajo dice música, dice música. Entonces, este libro al menos contiene dos tipos de información. Una sobre ballet y otra sobre música. Pero hay un tercer tipo de información que viene en medio, la tapé porque me interesaba acudir al ejemplo de la imagen como forma de comunicación. La imagen, sin texto inicialmente, por eso oculté el texto. Pero lo que vemos que hay, lo que ya les comenté, una doble comunicación, una a través de imagen y otra a través de texto, que además coinciden, porque si en lugar de decir ballet dijera, no sé, geografía, y si en lugar de música dijera magia, pues que habría una incoherencia en la información, entre la información visual o de imagen y la información escrita o de texto. La del medio, ¿qué dice? Dibujo. ¿Y qué muestra? Alguien dibujando, pintando. ¿Sí? Parecería más bien pintura que dibujo. Bueno, el dibujo es la base de la pintura. Mis primeros conocimientos. Ya les he mostrado libros de estos. Al principio. Muy al principio. Dice aquí mis primeros conocimientos y aquí en el empastado, ¿qué hay? Un sol, un árbol y un cohete. Como que no tienen que ver con esto, ¿no? Ahí hay gustos. Y también está interesante. Luego paso página que dice acá el título en texto, mis primeros conocimientos. Lo paso y ¿qué hay? A ver, si se trata de mis primeros conocimientos, ¿a qué público está dirigido este libro? A niños y niñas, aunque aquí pone nada más un niño. ¿Y qué más hay? Ya lo sabíamos, mostrado un libro que traje, ya lo desapareció. Un búho, entonces no está dirigido a los búhos. ¿Por qué el búho? Porque simboliza como sabiduría y conocimiento. El búho históricamente es un símbolo de imagen, de algo real. Los búhos existen, pero que las sociedades, al menos las occidentales, lo asocian con la sabiduría, el conocimiento. ¿Han visto la película de dibujos animados de La espada en la piedra de Walt Disney? ¿Sí la han visto? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No te acuerdas, estabas muy pequeño. ¿De qué trata? Pues es sobre el rey Arturo. Es el rey Arturo, cuando era niño. ¿Y quién sale con él? El mago Merlín, muy chistoso ahí, barba, vestido de azul, con sombrero de brujo, de mago. ¿Y quién acompaña a Merlín? ¿Era un pájaro? Un búho. Se llama Arquímedes, que se la pasa peleándose con Merlín. Bueno, está en YouTube, búsquenla. Nada más para poner otra evidencia que muestra que culturalmente el búho está asociado con el conocimiento, aunque sea conocimiento mágico, de verdad. Y dice aquí, los conocimientos, música, dibujo y ballet. Aquí abajo viene la editorial, Grolier Incorporated. Edición en español bajo la dirección del Dr. Frank Thompson
derechos reservados conforme a la ley, copyright 1961, by Roger Incorporated, Publishers, New York, impreso y hecho en México, printed and made in Mexico. O sea, este libro ya es, ya amerita INAPAM. Más ya casi el año que viene le tocaría la pensión del bienestar. A los 65 años. Este libro tiene 64 años. Lo mismo que yo y está en mejor estado. Sumario, música, al principio, bla, 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 bla. Menciona los grandes compositores. Juan Sebastián Bach, incluso se cree que está en español castellanizado. No es el Johann Sebastian, sino lo podemos confundir con Mastropiero. ¿Han oído el grupo de Luthier? Es un grupo de músicos argentinos muy mayores que esto, ya se jubilaron. No, ya se retiraron el año pasado. Finalmente, después de. Empezaron en 1967 y se jubilaron el año pasado. Bueno, los sobrevivientes, porque ya dos habían muerto. De los originales. No, tres. Uno murió muy joven, en el 73, creo que murió el fundador. Bueno, entonces, y su personaje se llama. Es un ficticio compositor cuya música ejecutan ellos. ¿Sí? Ya la ejecutaron. No, la interpretan, perdón. Se llama Johann Sebastian Mastropiero. Búsquenlos. Tienen canal en YouTube y en TikTok y en diferentes lugares. Tan divertidos. Francisco José Haydn. Ay, me dolió. Joseph Haydn, lo conozco. Aquí sí. ¡Ay! Wolfgang. ¿Quién? Wolfgang. No, ese es Ludwig. También está aquí Ludwig. No le pusieron Luis. O sea, Luis de Beethoven. Ludwig van Beethoven. Van Beethoven sería en alemán más o menos ahí. Ludwig van Beethoven. El otro es Wolfgang Amadeus Mozart. Que aquí viene como Wolfgang Amadeo. Bueno, bien, no le pusieron Pancho a Schubert, Franz Schubert. A Haydn sí, pero a Schubert no. Bueno, en fin, ahí viene. Luego ya dibujo. Es nuestro tema de hoy. Por eso, por la razón, usamos el pizarrón, porque esto opera como un quiz. ¿Qué es el dibujo? Quizá después del lenguaje hablado por los homínidos, fue la primera forma de expresión, de comunicación de los homínidos con sus congéneres. No están ahí las pinturas rupestres, no hemos hablado de ellas. ¿Qué antigüedad tienen? Decenas de miles de años. Entonces creo que tenemos que regresar a los orígenes. ¿Sí? Y no teman dibujar. Lo hicimos todos cuando estábamos en el preescolar. Y luego entramos a la primaria y nos reprimieron. Y se acabó la carrera de futuros artistas. Igual ustedes son sobrevivientes, ¿eh? Porque algo que también hace el sistema educativo formal. No sé cómo está la reforma, pero hasta la reforma anterior, el objetivo de la educación básica era destruir la mente humana. Porque cuando eran chiquitos, ¿qué hacían? Se metían en todos lados. ¿A qué se metían? Pues a conocer. Es más, ya no se acuerdan. Lean el Principito, que así empieza. Está dedicado a un niño. Antoine de Saint-Exupéry, el autor, dedica el libro a un amigo suyo, pero cuando era niño. ¿Sí lo han leído? Pero también hace mucho tiempo.
estaban muy pequeños. Bueno, relean. Nos metíamos cuando éramos pequeños, antes incluso de entrar al preescolar, y de ahí iban los papás a sacarnos de donde no debíamos estar. ¿Por qué metíamos ahí? Para conocer. Metíamos el dedo en el enchufe. ¿Para qué? Pues para experimentar. Éramos científicos en potencia. Todo niño y niña pequeño es una persona que podría dedicarse a la ciencia en un futuro, en su edad adulta, pero entra a la educación básica y ahí, niño, siéntate, quieto, cállate, no te muevas, no hables, no pienses. Casi siempre, ¿o no? ¿Estoy diciendo alguna mentira? No, ¿verdad? Todos estamos traumados. Todos los podemos superar. O lo podemos mejorar. Podemos cambiar, como decía mi instructor de psicología, si no quieres dejar de ser neurótico, al menos cambia de neurosis. No, él se llamaba, no, se presentaba como facilitador, no era profesor, no era maestro, era el facilitador, así, con ese diplomado psicológico. Memo se llamaba, ya está bastante más mayor. Yo creo que ya se habrá reincorporado a los ciclos bioquímicos. Espero que no, espero que sea feliz todavía viviendo allá en Oaxtepec. Pero bueno, entonces, cuando éramos pequeños como humanidad, cuando éramos jóvenes, hacíamos pintura rupestres y pintábamos algo así. Por acá, algo así. Una cacería, ¿o no? Algo así, le dicen ejemplos. Si pueden, han ido, dijimos que hay que ir a museos, ya fueron al Museo de Antropología. Hay reproducciones de algunos ejemplos de esto. Bueno, véanlos. Son los dibujos más antiguos que conocemos. Hace poco me encontré mis dibujos más antiguos que conocí, los del preescolar. Estaban guardados en algún lugar y se parecen. Se parecen los del preescolar. Donde dibujamos libremente. Difícilmente las educadoras, casi no son mujeres, pues no digo los educadores, nos daban los crayones, el papel, o lo daban los papás y llegamos a la escuela y libremente hacíamos algunos dibujos, otros eran indicados, dibuja una manzana, dibuja solecito, solecito, calientan un ratito, mañana, toda la semana, con ojos, nariz y boca. Parece que hay algunas personas que trabajan en la DGDC y en la UNAM pasaron del preescolar directamente allá, porque veo que hacen los dibujos de los planetas con ojos, nariz y boca, de las células con ojos, nariz y boca. No pasaron del preescolar. Está bien, pero no. Si queremos comunicar ciencia, creo que deberíamos entonces ser más apegados a lo que describe la ciencia. ¿Qué es lo que busca la ciencia? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia. ¿Para qué la gente hace ciencia? Para descubrir cómo es el mundo. ¿Y cómo es el mundo? ¿El Sol tiene ojos, nariz y boca? ¿Los planetas tienen ojos, nariz y boca? Hay un día, pues que encontramos la cara de Marte. Y también hay una mujer dormida por allá. No, por allá.
dirían por ahí mi maestro de psicología, ese es el Rorschach, una prueba psicológica, donde te ponen una mancha de pintura y bueno, llega un paciente, le pone una mancha de pintura y dice, es una mujer desnuda parada. Es una mujer desnuda sentada. Otra. Es una mujer desnuda acostada. Lamento decirle que tiene usted un profundo complejo sexual. Yo, si el que dibujo esas cochinadas fue usted. O sea, es lo que interpretamos, son las constelaciones, son Rorschachs sociales. Vemos cosas y les adjudicamos figuras, quizá relacionadas con la realidad, o representaciones de algo con lo que interactuamos de nuestra vida cotidiana. Bueno, pero las constelaciones y el Rorschach son elucubraciones de acá adentro. El objetivo de la ciencia sería representar lo más cercanamente, le llamamos modelos, de la realidad. Por ejemplo, un león. Dicen que el león no es como lo pintan. Bueno, ahí está un león. Y estos son antílopes. Es más, es una manada de leones. Es el león y las 3 leones. Es un modelo. ¿Se parecen a leones? No. Necesitaríamos hacer otro modelo más cercano a la realidad. Por ejemplo, puede ser algo así. Ya percibió a los antílopes, estamos acá, son para la lengua de fuera. Ahí está. ¿Parece más león? Pues parece. Considerando el beneficio de la bueno, aquí, si hago lo que dice el libro, yo puedo poner león. Ya consigo. ¿Qué necesitamos hacer para que se acerque más a la realidad? Pues conocer las bases del dibujo. Este libro, de hecho, fue el primer libro en el que yo vi y leí, dice, mis primeros conocimientos de dibujo, texto e ilustraciones de Louis Slobodkin. Introducción. Los antiguos griegos, algunos de ellos, como sabes, fueron grandes artistas, usaban las mismas palabras para dibujar que para escribir. En realidad tenían razón. Cuando dibujamos no hacemos otra cosa que decir con líneas y manchas en un papel lo que sabemos y pensamos acerca de las formas, movimiento, fuerza o debilidad y muchas otras cosas de la persona, animal o cosa que tratamos de dibujar. En este libro he descrito y dibujado las ideas y métodos que me han ayudado y espero que también a ti te ayudarán a decir lo que quieres expresar con dibujos. Y comienza a decir la forma de las cosas. Prácticamente todo lo que ves tiene su forma especial característica. Y esa forma especial está constituida por otras formas más pequeñas. ¿Cómo lo hice para dibujar el semen de la cabeza del hombre? Comencé por dos de las formas, por una forma que es de las más simples que podemos dibujar. La más simple sería los antílopes. Rayas. Quizá todavía más simple que las rayas serían estos puntos o manchas.
pasaríamos de las manchas a las líneas rectas y luego, ¿cómo comencé? ¿Se fijan cómo comencé a dibujar ahí? Con estos dos círculos que harían los de las mejillas de león donde están las fauces. Y de aquí me guié para dibujar luego la nariz, este arco encima de las, uniendo como los dos círculos, y luego un par de semióvalos para los ojos en los que puse un par de manchas como si fueran las pupilas de los ojos. O sea, hay un orden aún para hacer pues una caricatura. Pero una caricatura es un modelo. Un modelo que nos permite identificar a lo que representa. Un modelo representa la realidad. Diríamos en términos de lo que revisamos antes, con el contexto de la semiótica, esto sería el interpretante. Y este sería el signo. El interpretante del signo es lo que significa el signo, que es un león de Apreveres, un león real. ¿Sí? El objeto, desde el punto de vista semiótico, es el león auténtico, el cual no se lo puedo mostrar porque necesitaría permiso de la Semarnat. Y mucho cuidado. ¿Bien? Todo lo necesario. Pero sí puedo presentarles un león, ya sea con manchas, de manera escrita, mediante estos tres signos fonéticos, o mediante la caricatura. Aquí estamos viendo tres representaciones del león auténtico: las manchas, la palabra y la caricatura. Tres signos: las manchas, la palabra y la caricatura, que interpretamos, el interpretante, como si fuera un león de Apreveres. Entonces, ya habíamos revisado el concepto del signo interpretante desde el punto de vista semiótico para representar cosas cuando introdujimos a la representación escrita de las cosas. De hecho, desde el lenguaje oral, los sonidos y conjuntos de sonidos también son signos, solo que en lugar de ser signos gráficos, de ahí que los griegos, como dice el autor del libro, o en el capítulo en el libro, usaban la misma palabra, ¿sí?, tanto para las palabras como para los dibujos. ¿Sí? Cuando hacemos nuestros reportes científicos, los escribimos y los acompañamos de tablas y gráficas. ¿Sí? Tablas y gráficas. ¿Y qué son las gráficas? ¿Qué son? Dibujos. Son dibujos. Esto es dibujo. Eso, esto y que sería poder ser pH contra volumen del titulante. Ahí está. Una representación gráfica de una reacción ácido-base, por ejemplo. Es un dibujo. Y en la expresión escrita, uno de los conceptos que debemos tener mayor cuidado cuando comunicamos por escrito es que
ortografía. ¿Y qué significa la ortografía? Orto significa lo tradicional, lo correcto, lo formal. ¿Qué es la ortografía? Es la forma, de acuerdo a las tradiciones y reglas del español, en la parte, vamos a decir, normativa del lenguaje escrito, el cómo se deben escribir palabras. ¿Sí? No es lo mismo que yo escriba y ahí puse las palabras junto al objeto que corresponde de acuerdo con el significado del interpretante del signo escrito de acuerdo a la ortografía. Ambas palabras suenan igual, salvo en España. Este sería ciervo y sería ciervo. Pero aquí estamos en México y decimos ciervo y ciervo. ¿Qué es un ciervo con C? Un ungulado. Arqueodáctilo, no sé. Soy biofísico-químico, no zoólogo. Es la forma en la que les saco. ¿Qué animal es este? Soy biofísico-químico, no zoólogo. O igual si es planta, digo que no soy botánico, soy biofísico-químico, molecular, energético, bioenergético. Entonces, menos, más fácilmente me escapo. ¿Y qué es un ciervo con S? Alguien que sirve, alguien que ayuda. Digamos que este está ayudando al otro, este sería tal vez el líder en la cacería, y este sería alguien que ayuda al líder, alguien que está al servicio del líder, un siervo, un servidor. Entonces, si yo los pongo al revés, las palabras está acá y está acá, pues yo diría, bueno, ¿y este animal a quién está sirviendo? O sea, a lo mejor se va a notar aquí y es el caballo, no sé, un animal de carga, pero ese sería un ciervo con S. ¿Sí? Y pues este aplicado aquí no, nada más, no. A no ser que sea porque tiene hasta muy grandes. ¿Sí? Así le dicen a mi amigo. Bueno, entonces hay, como les dije aquí, yo lo que hice fue seguir cierto orden en el dibujado, ¿sí? En el proceso del dibujo. Comencé con las mejillas y de ahí luego la nariz, luego los ojos, luego las orejas, luego la melena, y de ahí me fui bajando al cuerpo, y lo último que le puse fue el rabo, para que me quedara un poco más entendible que se trata de representar o hacer un modelo de un león. Si no hubiera seguido este orden, me hubiera costado más trabajo hacerlo. Entonces, sí hay algunas, digamos, recomendaciones de cómo hacer modelos gráficos mediante dibujos. Incluso cuando hacemos esta, ¿qué fue lo primero que hice? Los ejes de las coordenadas. Luego, sí, antes de ponerlas, lo más apropiado será luego poner las variables, y finalmente luego los datos. Aquí, como ya me la sé, y años química orgánica y química analítica, y hay un montón de curvas de titulación de otras cosas, pues ya me las sé y ya hasta sueño con ellas y a veces son pesadillas. Entonces, hay cierto orden que debemos seguir cuando hacemos representaciones gráficas, cuando dibujamos. E incluso cuando no se trata de... Esto lo usamos en comunicación, no de divulgación. Hay quienes lo llegan a usar, pero difícilmente ayuda a la comunicación al público.
salvo que estemos en la necesidad de dar mayor información y más precisa, pero no puede ir el puro dibujo. De entrada aquí ya le puse palabras o abreviaturas de palabras. Es decir, ya esto no es estrictamente un dibujo porque hay palabra escrita. Un dibujo estrictamente no lleva símbolos de texto, normalmente. Salvo uno que sí debe poner. Sí, y aquí también está incluido. Lo que estábamos hablando de, o lo hablamos de, fue en otro curso, no creo que fue en otro curso, derecho de autor. Pero vamos a revisar al final, ¿sí? Lo que es la autoría intelectual de todo lo que estamos haciendo. Bueno, aquí decía, cuando dibujas algo, en realidad estás dibujando su aspecto general, o sea, lo que permite identificar e interpretar, hacer interpretante adecuado de lo que es el objeto real. Este se parece más a un león que a un ciervo, o que a un ciervo, o a un antílope. Tiene más cara de león. Si tiene melena de león, orejas de león, si gruñe como león, si ruge como león, camina como león, debe ser un león. O si tiene patas de pato y vuela, no, entonces quién sabe qué sea. Puede ser una quimera. ¿Qué es una quimera? Si no se acuerdan, no lo han escuchado, google. Sí, era un león. Bueno, tenía. Es una cosa rara. Vamos a decir que es una cosa rara. Es un ente que suele estar conformado por partes de diferentes seres vivos. Algo parecido a lo que en México la tradición de artesanía son los alebrijes, por ejemplo. La quimera, de hecho, es un concepto que viene también de la cultura grecolatina o grecorromana. Bueno, entonces, en realidad estás dibujando su aspecto general y los demás detalles que forman parte del conjunto, como la curva de titulación. Es más, yo aquí puedo saber que se trata de un ácido monoprótico. Bueno, eso sí era de titulación. Pues es pH, estamos hablando de ácidos. Porque podemos hacer reacciones químicas para cuantificar a través de la técnica de titulación, que también lo usan muchas veces para obtener otro tipo de información en los procesos que yo estaba estudiando en el laboratorio. De hecho, lo que medían no era pH, sino que medía el pK. Ojo, dije pK, no pKa. Porque el pKa es un valor que se expresa en la escala del pH que nos da la información de la acidez de un ácido o el logaritmo negativo de la constante de acidez, eso es la K, su índice A. No, el pK, ¿qué es el pH? Potencial de hidrógeno. Si yo te digo que es pK, lo que tengo en la gráfica es pK. ¿Potencial de qué? ¿De qué? No, dije K, no sé. No, tendría que ser PKEQ. PK se dice EQ. Y estamos hablando de PK. Y estamos hablando de química. Son reacciones químicas. En química, ¿qué representa? ¿Dónde encuentran la K? ¿Qué es lo primero que estudiamos en química? Que nos quieren hacer que hasta lo memoricemos con la venden en la papelería. La tabla de elementos. ¿Y la K cuál es? Potasio. Sí, yo hacía curvas de titulación de potasio. También con un potenciómetro, con un electrodo que en lugar de detectar hidrógeno detectaba potasio. Y la curva era volumen del titulante, que era cloruro de potasio. Yo tenía en el medio un compuesto orgánico que yo lo que quería, yo lo que suponía es que el potasio de alguna manera se le pegaba. Y entonces yo medía el potasio libre a través del logaritmo negativo de la concentración de potasio o pK. ¿Qué es el pH? Logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Que es el pK, logaritmo negativo de la concentración de potasio. También lo hice para sodio, litio, rubidio, calcio.
Y aunque platiqué en mi artículo, lo escribí, los experimentos también los acompañé de imágenes, las gráficas, pero no eran dibujitos de estos, eran dibujitos de los otros. Pero eso es otro problema. Regresemos a eso. Hay ciertas reglas y recomendaciones y algunas instrucciones de cómo dibujar esto. Yo no pongo aquí volumen y aquí pH. La gráfica estaría al revés. Me regañarían. Es más, si la mando a la revista para publicar, me lo rebotan. Doctora, o sea, aprenda a dibujar, aprenda a hacer gráficas, ¿dónde estudió? Me lo hago. Sí, la presenté. Se publicó en el 87 y todo eso. En fin. Por ello, lo primero que necesitamos es aprender. En el caso de las titulaciones, aprender a titular y anotar los datos y luego traducirlos a dibujos. Pero cuando se trata de leones o de antílopes o de ciervos o de cazadores o de butacas o de mesas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Les dije que trajera lápiz y papel. Dibujen el libro. Tomar un papel y un lápiz y el papel con el lápiz. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Ver el libro, ver el objeto, observarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? ¿Tiene mejillas y nariz? No. ¿Qué es lo que tiene? Líneas. Líneas. Más o menos así. Aquí son unas curvitas. Acá. Luego para allá. Y luego. Ahí está mi representación, mi modelo de y además le puedo poner más detalles. Aquí tiene un recuadro, acá tiene otro recuadro, y aquí tiene unos monitos. Aquí tiene palabras, aquí también. Ahí está. Desde donde yo lo veo. Cada quien hace el modelo desde su punto de vista. Desde, yo estoy, aquí está mi punto de vista, y esta sería la perspectiva. No importa si se parece al libro o no, digamos, se parece más a mi león. Tu libro pues, es un león, una mancha o una raya, es un modelo. Es válido, es válido. Sí, si no está muy interpretable, entonces hay que acompañarlo con la palabra. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta cuando yo aquí lo digo en el pizarrón, y en alguna manera que tenemos mucho pizarrón. Podría haber dibujado el libro así.
Casi siempre que hacemos una representación gráfica de algo, lo hacemos en alguna superficie. Cuando éramos niños pintábamos en la banqueta y llegaba mamá y con la manguera y borraba. A veces yo pintaba las paredes y también me ponían a lavar las paredes. Bueno, superficies. Usamos superficies. Lo más recomendable es usar superficies adecuadas o que nos faciliten, vamos a decir. Me prestan la pared o de así han empezado Siqueiros, Orozco y todos ellos. Al principio que los regañaban me pueden lavar la pared, es muy buena idea de que no está esa pared, quita lo que quieras. Y entonces creó la Escuela Mexicana de Muralismo. Actualmente le dicen grafiteros. Es más o menos lo mismo. Depende del contexto histórico. Bien. Lo que debemos considerar son dos cosas al mismo tiempo. La forma de la superficie, y no me refiero si es curva, recta, rugosa, lisa, eso es aparte. No. Por la forma, en general, casi siempre para hacer gráficas o dibujos, partimos de la disposición de las superficies en dos formatos generales, el de arriba y el de abajo, a los cuales vamos a dar nombre. El de arriba se llama paisaje, el de abajo se llama retrato. Algunos dicen horizontal vertical. Es porque no han estudiado dibujo ni fotografía. Cuando estudias dibujo y o fotografía, o si no estudias, lees libros serios, revistas formales, profesionales, vamos a decir, escritas por profesionales, en este caso del dibujo, te lo van a poner así: paisaje, retrato. Fotografía, paisaje, retrato. ¿Por qué paisaje? Quizás porque cuando estamos en un descampado y volteamos hacia los lados, pues vemos como que el movimiento horizontal, un gran campo de vista. Y aunque miremos hacia arriba, hacia abajo, pues estamos limitados por la superficie del piso y pues la parte de arriba del cielo, pues hasta donde podamos verlo. Si nos interesa la montaña hasta cierta altura, los árboles hasta cierta altura. Estamos limitados en la altura y estamos menos limitados hacia los lados. O sea, está muy naturalmente asociada esta forma horizontal o sobre horizonte con el paisaje. E incluso aquí podemos plasmar el horizonte. Ahí está, este sería el horizonte. ¿Se fijan dónde lo puse? Podríamos dividir este rectángulo de diferentes maneras. Uno podría ser a la mitad vertical o a la mitad horizontal. Estos serían los ejes. Uno vertical y otro horizontal. ¿Se fijan dónde dibujé el horizonte? No en el eje, no en el centro. Es una recomendación. Tanto para el dibujo como para la fotografía. Luego lo vamos a revisar ya más allá en fotografía, pero para el dibujo casi nunca revisen dibujos y pinturas de autores famosos. Casi nunca vamos a ver el horizonte dibujado en el centro geométrico del cuadro. Ahora, puede haber otros formatos del cual podemos ver, quizá muy comúnmente en el retrato, retratos ovales, hasta parecen para la credencial, para el título. Que por eso los títulos de la UAM son de formato título, son rectangulares en formato retrato.
hasta hace poco modificaban los títulos de la UAM porque eran horribles, ahora son menos horribles. Además, lo que importa es lo que respalda. El papel final es el papel. Y como nos hacían antes, después de la modificación, el problema es que no lo podías colgar, por ejemplo, en tu oficina o en casa de tus papás. Aparecía un usuario, todo el artículo de a fulano de tal, las firmas y la foto iba atrás. Fotofirma, atrás. Ya le pusieron la foto adelante. Incluso me acuerdo cuando le puse el título a mi suegra. ¿Por qué no lo tienes enmarcado? No tiene sentido. ¿Cómo lo pongo? Es muy móvil. Lo mando a enmarcar. Mi suegra. Y a la hora que lo da, veo que el marco, sí, estaba el cristal enfrente, donde se ha usado la metropolitana, otro artículo, bla, bla, bla. Y en la parte de atrás, en lugar del cartón, le pusieron otro cristal. Entonces lo coloqué en el techo para que girara así como móvil. No, así no lo coloqué. Hubo un tiempo que lo tuve colgado en la pared, el mismo se cayó, se rompió y ahora lo tengo guardado en un cajón. Incluso se lastimó un poco el tipo. Entonces, ya los son más bonitos, ya la foto al frente, entonces ya son más tata y la foto está por ahí. En cuanto al retrato, también podemos tener un eje vertical, un eje horizontal. Y si vamos a dibujar aquí un paisaje, también iría el horizonte. No más abajo, quizás se pueda poner un poco arriba, pero si lo que nos interesa mostrar es el terreno. Entonces le damos menos espacio al aire, al cielo. Revisen obras de diferentes autores y la proporción de esto les dirá cuál es el objeto, el mensaje, el modelo de vida, qué es lo que está comunicando a través de una imagen la persona autora de esa obra, de ese dibujo. El dibujo finalmente es un medio de comunicación. Decía mi tío Vicente, arquitecto, pero más que arquitecto era artista, pintor. El arte es la expresión de un sentimiento humano. La divulgación, ¿qué sería? Parafraseando a mi tío, la divulgación es la expresión de una idea humana. La idea se puede expresar escrito, de manera oral, o a través de una imagen, de un dibujo. Conviene entonces, para lo que vamos a plasmar aquí, practicar así como nos puso ahorita a copiar el libro. Quizá no debió haber sido la mejor primera tarea o actividad en salón, porque casi siempre empezamos con nosotros más simples. Voy a tomar prestado tu vaso, como puede ser un vaso. Copien el vaso. Aparte, ¿sí? No importa en qué parte de la hoja de cuaderno, en qué parte del cuaderno, copien el vaso. Voy a jalar esta mano para acá. Sí, como le puse aquí guión, y aquí le puse libro, para que te acuerdes de lo que dibujaste. Sí, es bueno. Esa es la regla de la ciencia. En el cuaderno o en el libro de notas siempre debemos escribir todo lo que hacemos, todo. Y no usamos abreviaturas en las notas de trabajo, salvo para símbolos convencionales, unidades, por ejemplo. Algunas cantidades específicas, ponemos V para velocidad, ponemos F para fuerza, pero no para palabras, conceptos o ideas más complejas, no conviene, es más, casi se debe evitar usar abreviaturas. Ya que terminen de dibujar el vaso,
Ahora dibujen la caja de Gises. Te la puse muy fácil. Bueno, mejor así. Y no sé si te estoy tapando el vaso. Algo que dice el autor del libro es que casi siempre que dibujamos algo, o los niños dibujan cosas, suelen hacerlo así. Vamos a hacer algo muy simple. Más, para que sea más simple, sea algo así. Está. Pero esto se ve plano. Los dibujos a veces que hacemos iniciales se ven planos. Por eso es que cuando uno toma clases de dibujo lo puede no copiar objetos tridimensionales. Y luego, ya que hizo uno las líneas rectas y las líneas curvas más simples, el siguiente ejercicio es darle volumen a través del sombreado. ¿Sí? Aquí estoy dando volumen. Para dibujar esto es muy simple porque son líneas rectas y un círculo que se transforma en una esfera o esferoide, vamos a decir. Aquí un problema tenemos que tenemos múltiples luces. Una forma de practicar esto, háganlo en casa, consigan vasos, pelotas y prendan solamente una lámpara en la habitación. De preferencia que no sea la lámpara o la luz de techo. Me está humillando con sus dibujos. No importa la complejidad del dibujo, puede ser muy simple o puede ser más complejo. El mensaje no está en la complejidad del dibujo, sino en el contenido del dibujo. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cuál es la información que quieren dar? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Qué está representando el modelo? Ya terminaron de hacer el vaso. ¿Ya? La caja de Gises. Ya Vale. El último ejercicio de dibujo que vamos a hacer hoy, que van a hacer ustedes, yo estoy haciendo logo, dibujen el vaso sobre el libro. ¿Ya ves? ¿Tomaste clases de dibujo? No. ¿No? Pero has practicado por tu cuenta. Okay. Bien. Eso es importante porque hay mucha gente que dice, no, es que dibujo a mano alzada. Pues sí, dibujar a mano alzada es no calcar. La carga es una técnica que se vale en el dibujo. Se usa a veces para hacerlo más rápido. Muchas veces algunos dibujantes que hacen es trabajan con fotografía, toman la imagen y luego cargan la imagen fotografiada. ¿Sí? Incluso recuerdo que estaba viendo una primaria, no en el preescolar. Ya ven que en las escuelas privadas llegan todos a vender cosas a los papás, porque creen que los papás tienen dinero, están en escuela privada, deben tener dinero. No siempre es así, pero con frecuencia lo es. Y llegó a ofrecer el retrato de los niños.
y mostraban ahí en el portafolio, en la publicidad, mostraban los retratos de niños hechos a lápiz. Muy bien hechos. Mis papás contrataron el servicio. Estaba ahí en el escolar, ahí donde también estuvo Alfonso Cuarón, en kinder en la Corona de Roma. Y en total, bueno, ya se hizo quienes, los cuales papás sí pagaban el dibujo de los niños y las niñas, pues tales, ¿no? Un buen día llegó, 1 o 2 días después llega el dibujante, llegó a tomarnos fotos. Nos sentaban en la silla, con uniforme ahí, nos daban la foto del retrato. Dije, bueno, ¿qué? Yo escuché que me iban a hacer un retrato y luego me toman una foto. No entiendo, tenía yo 5 años, no entendía. Y después cuando finalmente lo entregan, les entregan a sus papás un retrato hecho a lápiz. Era lo que hacía este fotógrafo dibujante. Tomaba la foto y para no tener al niño ahí todo tieso, lo que hacía era que copiaba inicialmente acá, que luego detallaba ya a lápiz, a mano alzada, el retrato del sujeto o la sujeta, sí, de la gente de nosotros, el rostro. Y esa es otra regla. La regla es que en el retrato en el centro del retrato, sea rectangular, retrato, paisaje u oval, o redondo, o cuadrado, en el centro va la nariz. En el centro va la nariz. Y si uno da la nariz una posición cercana a la nariz, cuando por cuestiones de proporción dentro del cuadro, la nariz no queda en el centro. Por ejemplo, cuando la imagen, el rostro es de 3/4, porque entonces quedaría hacia uno de los lados el volumen principal de la cabeza y del rostro. En ese caso no se centra en la nariz, el rostro del sujeto. O sea, sujeta. Cara. Salvo esa modificación, la nariz va en el centro geométrico del panorama. Puede variar un poco, pero básicamente la masa de la nariz debe quedar centrada en el espacio. Y hay otro concepto que también se debe manejar. Manejamos los ejes, pero para la distribución de los objetos en el cuadro podemos usar 2 guías diferentes para que quede bien centrado y no hacia un lado, hacia otro, el objeto principal o los objetos que forman el conjunto de la imagen, que son, ya sea que tracemos 2 diagonales de esquina a esquina y distribuimos alrededor de estas 2 diagonales, pero preferentemente relacionada con lo que se llamaría los tercios. Dividimos el rectángulo en 3 tercios horizontales y 3 tercios verticales y tendríamos aquí el tercio central, que es un poco chueco, sería el tercio central. Y el objeto principal se recomienda que quede aquí, en el tercio central. Se pueden manejar proporciones hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo, lados horizontales o verticales, pero sin exagerar demasiado porque entonces queda fuera de proporción del cuadro. Entonces puede ser la regla de las diagonales del centro o la regla de los tercios para distribuir los objetos. Siempre que quede el objeto en el modelo principal, preferentemente en este espacio. Y hay otro detalle que debemos considerar. Lo que es casi siempre dibujamos con lápiz, que es gris o negro, en superficie blanca. Ocasionalmente en clase de dibujo te enseñan a dibujar con lápiz blanco en
superficies negras. Y de ahí vas variando, puedes luego en lugar de blanco usar amarillo en superficie negra, o empezar a jugar con superficies de otras tonalidades, grises, blancos, grises y negros. Sobre todo cuando manejamos blancos, grises y negros, con lo cual manejamos sobre todo los volúmenes mediante el sombreado. Para aprender a hacer volumen, lo mejor es lápiz en superficie blanca o lápiz blanco en superficie negra. Y ahí comenzamos. Hay que tener cuidado porque aquí lo que estamos manejando son contrastes, que sería, por ejemplo, blanco sería lo que dibujé con el gris amarillo y negro sería el pizarrón verde, superficie verde. Si yo uso el gris amarillo o blanco en superficie de pizarrón verde, pues lo ven fácilmente porque se contrasta. El otro día en clase de física, traje más gis de colores y en un momento me dio forzado a usar un gis negro en el pizarrón verde oscuro. ¿Cuál es el problema? Que al tener un pequeño contraste en una superficie tan oscura como el pizarrón verde, con un gis oscuro como el negro, el objeto a ver, el objeto principal, la palabra o el dibujo, lo que fuera, no se distingue claramente. Entonces, hay que evitar los bajos contrastes. Por ejemplo, lápices claros en superficies blancas o claras, o lápices oscuros en superficies oscuras o negras. Eso cuando manejamos solamente, vamos a decir, en imprenta le dicen dos tintas, donde hay nada más una que sería la tinta negra sobre superficie blanca, o la tinta blanca sobre superficie negra. Donde logramos entonces la mayor intensidad, la mayor sombra con mayor cantidad de material del instrumento de dibujo. Aquí, por ejemplo, si le hago más fuerte, voy a tener mayor sombreado que aquí, donde nada más trace suavemente algunas líneas, pocas líneas separadas. Esto le da algo de volumen a esto que sería un círculo y parece más una esfera. De esta manera, mediante el sombreado, con el sombreado damos volumen. Pero la otra es que se note. Para eso usamos el contraste. Esto es contraste. Contraste amarillo sobre el verde, por ejemplo. El azul, si se fijan, se nota menos, contrasta menos respecto al pizarrón verde. De hecho, hay otro concepto que debemos también considerar, lo voy a mencionar al final. Entonces, lo primero es el contraste. Practiquen en casa con objetos con pelotas, con objetos esféricos y con cosas que tengan varias caras, una cajita, puede ser cubos, y pongan la lámpara en una posición para que entonces, trazando más líneas, damos mayor oscuridad que cuando trazamos líneas muy separadas. Aquí sería sombra, mientras que la luz se va hacia acá. Y hay que tener cuidado con la luz o con los colores claros sobre fondo oscuro, ya sea porque el cartón era oscuro, el papel era oscuro, o porque dibujamos un fondo oscuro. Yo lo hice con el verde. Pero si pongo aquí un punto amarillo, así, ¿qué es lo que se nota más? El punto amarillo. Entonces, hay otra regla que menciona en el dibujo, que debemos tener cuidado con los puntos brillantes, porque el punto brillante, el brillo, jala la vista. Ojo, lo debemos evitar si queremos que no distraiga, o lo ponemos si queremos enfocar a la gente en esa posición.
Entonces, me manejo en los tercios, pero lo que más importante está en el tercio sería, por ejemplo, un punto amarillo arriba a la derecha. Ese sería el punto importante, el punto de interés. Este se debe evitar, este es el que debo usar. Y hay otra regla que es poco conocida, poco mencionada. La gente, ¿cómo ve? Así. No, cuando ve un objeto, una imagen, casi siempre, esto es estadístico, y depende del contexto cultural, en parte tiene que ver con cómo escribimos. En español, ¿cómo escribimos? La diferencia, por ejemplo, los que se comunican en árabe. Izquierda, derecha. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En cambio, el árabe, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Sí? Al menos en nuestra cultura, la gente suele ver, entre comillas, ver en esta dirección, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Podemos entonces poner la información importante y quizá nuestro punto brillante no deba estar aquí, deba estar arriba a la izquierda. Eso para distribuir las imágenes que queremos comunicar. Y otra está en lo que queremos comunicar. Supuestamente ciencia. Ciencia. Pero podemos jugar con la imaginación. Traigo aquí conmigo. Se los voy a mostrar rápidamente y van a escribir lo primero que les traiga la mente. 1, 2, 3. No veo. ¿Qué es? Está inspirado en un personaje real de la historia de la ciencia. Ay, está bien. Oh. Oh, ya sé cómo se llama. Creo. ¿Crees? Lo hizo mi hija en 2015, tiene 10 años. Tiene un mensaje. Yo le pedí que me hiciera un dibujo y ella me entregó eso. Tiene un mensaje que da información de la que yo le estaba pidiendo. Le dije de quién era el personaje. Y cuando me lo entregó me dijo, lo hice así porque quiso expresar algo más. No solamente mi mensaje, sino el de ella. Piénsenlo, nos vemos a jueves. Ah, ya lo había escrito.